Buenos días, estimados doctores. Vamos a continuar con el segundo tema de este módulo de hernia incisional. Hoy vamos a hablar del cierre de la pared abdominal, los diferentes tipos de mallas y una parte del uso de mallas profilácticas. Para esta presentación declaro no tener conflictos de interés y como lo hemos venido explicando, este es el segundo tema de este capítulo, al cual daremos continuidad los siguientes martes. Esta imagen representa la era preanestésica. Se puede observar en el lado izquierdo el cirujano muy orgulloso de su cirugía en esa época, la hernia inguinal, donde realizaban orquidectomía, en este caso bilateral, en este caso unilateral. Y en esa época eran más los anestesiólogos, ¿sí?, que el cirujano. Le daban una anestesia enzimática, obsérvese muchas personas acá tratando de coger el paciente y el cirujano haciendo su mejor esfuerzo por realizar la técnica. Eso en el año 1550. En cuanto a la hernia incisional, ya hemos hablado algo de esto, es que es una complicación más frecuente de la cirugía abdominal abierta, una incidencia hasta el 20% en el mejor de los casos, y en los pacientes con alto riesgo, casi que la mitad de estos pueden presentar una hernia incisional. La reparación de esta hernia tiene una recurrencia hasta del 45%, y en Estados Unidos se realizan aproximadamente 2 millones de laparotomías anuales, de las cuales presentan hernias incisionales 100.000 casos anuales, o sea que no es nada despreciable la cifra. Cuando hablamos del cierre de la pared abdominal, se deben de tener en cuenta de unos factores, ¿sí?, de riesgo que van a afectar este cierre. A pesar de que es uno de los procedimientos más frecuentes, pues muy frecuente, hay unos factores que no son controlables relativamente, puede decir que no son controlables, de esto depende de patologías previas del paciente como diabetes, mellitus, cáncer, infección de la herida quirúrgica, estado nutricional previo, la obesidad y el tabaquismo están asociados a hernia incisional, laparotomías previas, el uso de esteroides, y hay unos factores controlables que podemos modificar nosotros como cirujanos, y es la parte de la técnica quirúrgica, ¿sí? Tanto al momento de realizar el cierre, el tipo de cierre que realiza, cómo lo hace y el material que utiliza para este cierre. Este cierre de la pared abdominal ha sido en muchas ocasiones llamado de forma tradicional o por escuela, se realiza un cierre ya que aún existe controversias de cómo realizar un mejor cierre, ¿sí? Y de ese cierre va a depender que el paciente presente una adherencia de la pared, ¿sí? Ya sea que la sutura se rasga el tejido por exceso de presión al momento de realizar un nudo, ¿sí? Ya sea cuando el paciente presenta respuesta inflamatoria posterior al trauma quirúrgico, infecciones asociadas en la herida quirúrgica, fragmentación de la sutura quirúrgica que nos pueden llevar a la adherencia de esa sutura, o que simplemente se aflojen los nudos y va a presentar una dehiscencia en esa pared. Cuando hablamos de ese cierre, entonces tenemos que recordar estas fases de la cicatrización. Como en todos los tejidos, es igual estas fases, pero en la aponeurosis requiere un poco más de tiempo, ¿sí? Para resumirles, son 3 las fases. Esa primera fase inflamatoria que va a tardar los primeros 4 días, donde la herida quirúrgica no tiene una fuerza intrínseca, ¿sí? O sea que el afrontamiento de sus bordes va a depender básicamente de la sutura, del nudo que usted le ha realizado. Después de esa primera fase, viene esa fase de proliferación que se va a extender hasta la 3ª semana, y en esta fase ya hay depósito de colágeno, y la sutura, esa herida quirúrgica, comienza a tener una fuerza intrínseca, ¿sí?, de un 15 a un 20%. Después de esta fase de proliferación viene ya la fase de maduración, que es muy variable en diferentes individuos. En algunos textos describen que esta fase de maduración es continua, después, o sea, dura toda la vida, pero en promedio se extiende después de la 3ª semana hasta los 12 meses, y en esta fase el entrecruzamiento y la remodelación de fibras es la principal actividad que se presenta. Entonces, en esta fase, después ya del segundo mes aproximadamente, esa herida quirúrgica ha adquirido una fuerza intrínseca a cerca de un 60 o un 80%, como lo describe en esta diapositiva. La ganancia de esa fuerza es muy rápida hasta el segundo mes. ¿Sí? Obsérvese que en el primer mes la herida toma una fuerza hasta un 60%,
y en el segundo mes la fuerza de esa herida quirúrgica va a ser hasta del 80%. O sea que en esta época, en esta fase ya, al segundo mes, usted prácticamente no va a necesitar del hilo quirúrgico, de la sutura quirúrgica, porque ya la herida va a tener la fuerza suficiente para tener afrontados los tejidos. Después ya lo que viene ya es el proceso de remodelación, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la técnica ideal? ¿Sí? Aquella que sea fácil de realizar, que sea rápida, que sea fuerte y confiable, ¿sí? Y en el paso del tiempo, los cirujanos han tratado de buscar cuál sería esa mejor técnica, ¿sí? Hay mucho escepticismo por parte del gremio de acuerdo a diferentes técnicas ya nombradas en la literatura, pero en los últimos, puede decirse, 10 años ha habido una luz y las diferentes sociedades, como la Sociedad Europea de Hernia, nos ha mostrado, así como la clasificación para unificar términos, también nos ha mostrado una forma, una técnica que tiene evidencia y que se debería utilizar porque ayuda mucho al cierre de estos tejidos y evita hernias incisionales. Este es un último artículo publicado en el año 76 y aquí lo que tratan de describir es que cuando usted está haciendo un cierre de una herida quirúrgica, está formando unas figuras geométricas, ¿sí? Como unos triángulos isósceles, en los cuales aquí lo describen como un punto del lado A al otro extremo T y nuevamente retorna a B y le dan un diámetro transverso, ¿sí? Póngale cuidado a este diámetro que lo describen como D y entonces dependiendo de este diámetro van a haber variables que van a depender de esa integridad de esa sutura. Ya lo voy a explicar mejor. ¿Qué sucede? Que han notado, y en este artículo lo describieron, que cuando el paciente presentaba distensión abdominal, ya sea principalmente por ilio, esa herida quirúrgica presentaba un alargamiento en su longitud hasta del 30%, ¿sí? Entonces, aquí utilizan tres modelos. En un modelo realizan una sutura conservando una relación de la longitud de la sutura con el tamaño de la herida 4:1, o sea, utilizan 4 veces más el tamaño de la herida para cerrar con problema o con la sutura quirúrgica. Entonces, es decir, si tienen una herida de 10 centímetros, utilizan 40 centímetros de sutura quirúrgica para hacer el cierre, ¿sí? En esta ocasión, el diámetro transverso, ¿sí? En la figura A, fue de 1.94 y cuando terminaron de cerrar la herida de 10 centímetros, fue una relación más o menos de 4:1, ¿sí? Se gastaron 40 centímetros en una herida de 10 centímetros. En esta figura B, utilizan un diámetro transverso de 0.87, o sea que una relación de longitud de sutura con respecto a la herida de 2:1, gastaron 20 centímetros en una herida de 10 centímetros. Y en este último gráfico C, utilizan un diámetro transverso, ¿sí? O sea que es el ancho como tal de ese nudo, de 0.4 centímetros. ¿Qué sucedió cuando sometieron a distensión esa pared abdominal, ese tejido? Aumentó un 30% ese tamaño de la herida y encontraron que en el gráfico A, en el sujeto A, ese diámetro transverso disminuyó de 1.94 a 1.89, ¿sí? La relación continuaba de 4:1, ¿sí? Y como tal el tamaño de la herida aumentó de 10 a 13 centímetros. En el sujeto B, obsérvese que ese diámetro transverso disminuye de 0.87 a 0.76, ¿sí? Y en el gráfico C, ese diámetro transverso se tiende a perder, ¿sí? ¿Esto para qué lo traigo? Porque encontraron que a medida que usted utiliza una sutura más corta, más pequeño será el diámetro transverso y mayor será la tensión ante el estiramiento. Por eso encontraron que la relación de ese tamaño de la sutura con respecto al tamaño de la herida, el ideal es que sea 4:1 para mantener la tensión de la sutura y el tejido en un mínimo. En esta gráfica muestran que después de someter a distensión al paciente, cuando usted sostiene una relación de 4:1 o 5:1, el factor tensión no se va a modificar mayormente, pero cuando usted tiene una relación de tensión
de 2 a 1, obsérvese que la tensión es alta, así que hasta del 20%, y si es menor a esta relación, va a ser mucho más alta esa tensión. En este metaanálisis, lo que tratan de corroborar es esa información previa que ya tenían. Se fue publicado en el 2002 y comparan, el seguimiento fue aproximadamente durante un año, comparan diferentes materiales, tanto absorbibles como no absorbibles, y lo hacen con una relación mayor de 4 a 1 en cuanto al tamaño de la sutura y la herida, y menor a 4 a 1, y en este otro estudio una relación mayor de 6.2 a 1. Entonces, ¿qué encuentran? Que en cuanto a la disencia de la herida, fue prácticamente no significativa cuando utilizaban las diferentes relaciones, pero en cuanto a la incidencia de hernia incisional, ¿sí? A la presencia de hernia incisional, fue mucho mayor cuando se utilizó la relación menor a 4 que cuando utilizó la relación mayor a 4. ¿Sí? Y lo mismo pasa cuando utiliza una relación mayor de 6.2, fue menor la hernia incisional que cuando utilizaron una relación de sutura menor a 4. En cuanto a la infección de la herida quirúrgica, fue mayor en el grupo que utilizó mayor sutura, o sea que una relación mayor a 4, ¿sí? De 6.2. En cuanto al uso de materiales, no hubo diferencias entre utilizar suturas absorbibles y no absorbibles, y la sutura no absorbible se asoció con más dolor en la herida y más granuloma, ¿sí? Esa sutura no absorbible. Entonces, acá en este estudio se puede observar que la relación mayor a 4:1 es lo que más beneficia al momento de cerrar esa pared abdominal. Otro tema interesante son los nudos, ¿sí? Y las guías y la mayoría de los estudios hablan de esos nudos autobloqueantes, ¿sí? Estos permiten que no se deslicen, ¿sí? O sea, permiten un deslizamiento inicial y se bloquean inmediatamente, ¿sí? No se van a soltar. Son más pequeños que los nudos convencionales y esto lo determinaron a través de un estudio donde sometieron a diferentes fuerzas de tensión un nudo autobloqueante con un nudo realizado, un nudo cuadrado convencional, y encontraron que por fotografía microscópica habían unos espacios entre esos nudos cuadrados y esos espacios, cuando usted sometía a tensión esa sutura, generaban debilidad, ¿sí? Se debilitaban y disminuían esa resistencia en la sutura hasta de un 40% en el nudo convencional, y en el nudo autobloqueante la resistencia se reducía en un 5 o un 10%. Entonces hay una diferencia significativa cuando hacemos los nudos, ¿sí? Aunque esto es algo escéptico, los cirujanos, algunos se tornan escépticos cuando uno menciona este tipo de nudos, pero lo que nos está mostrando la literatura, en este lado se observa el nudo de Aberdeen, ¿sí? Este superior, y acá el nudo de Fisher, que es con el cual se debe terminar la sutura. Entonces siempre se debe utilizar el nudo de Aberdeen para iniciar esa sutura, ese cierre de esa pared, y finalizar con el nudo de Fisher o de abuelita o de pescador, como lo menciona. Entonces, bueno, les voy a mostrar de forma improvisada cómo hacemos ese primer punto autobloqueante, o también llamado de Aberdeen, que es el que recomienda los estudios. Lo hacemos con una sutura monofilamento de absorción lenta, y la idea es que ustedes lo aprendan a hacer. Entonces tomamos la sutura con nuestras dos manos, ¿sí? Luego de esta manera, y con el porta vamos a dar 3 vueltas. Comenzamos por debajo, entonces 1, ¿sí? 2 y 3, perdón, 1, 2 y 3, ¿sí? Y con este hilo que queda por acá debajo, ¿sí? Vamos a llevarlo a la punta de nuestro porta, y no se preocupen que con este van a ahorrar mucha sutura. El dedo índice vamos a introducir en medio de las dos cuerdas y vamos a deslizar hacia la parte superior, ¿sí? De tal manera que este punto va a ser corredizo en este momento, va a descender hasta donde lo queremos bajar, ¿sí? Y una vez hacemos la presión, los estudios dicen que con eso es suficiente. Sin embargo, para mi salud y tranquilidad mental, yo termino bloqueando, dando un punto de refuerzo, ¿sí? Y con eso es suficiente. Bueno, y con este punto siempre debemos finalizar. Una vez hayamos iniciado con Aberdeen, finalizamos con el punto autoajustable de Fisher o pescador, o el que llaman el de la abuelita, ¿sí? Y lo que trata de hacer esto es que se distribuya de forma uniforme la tensión
sobre toda la sutura. Entonces, una vez ya vamos a terminar, ¿sí? Entonces, en los dos últimos puntos, lo que hacemos es esta última lazada, ¿sí? Esta última lazada la pasamos por el previo, y entonces va a generar el bloqueo sobre la sutura, ¿sí? Y comenzamos a descender. Entonces tenemos aquí en la lazada la sutura, la introducimos por la mitad de este, bajamos, con este ajustamos nuevamente, ¿sí? Y este ejercicio lo hacemos de 6 a 7 veces. Es muy fácil, dar la lazada por el medio, autoajustamos la sutura, ¿sí? Descendemos nuevamente, ¿sí? Y ya para finalizar lo pasamos completo. Bueno, entonces hasta este momento ya no hay duda de que la relación entre el tamaño de la sutura con respecto a la herida debe ser mayor a 4, pero en este ensayo controlado y autorizado publicado en el 2009 lo que tratan es de preguntarse, está bien, ya la sutura tiene que ser larga, pero ¿qué sucede si yo le coloco esos puntos grandes, fortachones, como siempre lo he hecho, o le coloco puntos más pequeños, y los pequeños lo definen como de 5 a 8 milímetros al borde de la herida, y esos puntos grandes que sean mayor a 1 centímetro al borde de la herida? Entonces encontraron que en cuanto a la dehiscencia de la herida, como tal, no hubo una diferencia estadística significativa, pero cuando valoran la parte de la infección en el sitio quirúrgico, observan que hay una mayor proporción de pacientes con infecciones cuando se utilizan puntos grandes, ¿sí? Lo mismo en la hernia incisional, ¿sí? Los puntos grandes, esos puntos carnudos, como lo llaman algunos, están más asociados a hernia incisional que los puntos pequeños, ¿sí? Y usted se preguntará, ¿pero por qué sucede esto? Ya lo vamos a ver. Entonces, ellos utilizaron sutura monofilamento absorbible, y lo que recomiendan es evitar esa alta tensión en la línea de sutura, ¿sí? Entonces, cuando usted considera, no, pues tengo mucha tensión en la línea de la sutura, cuando usted, a medida que va cerrando, usted ya no observa la sutura, o sea, se ha perdido en medio de los tejidos, porque está generando mucha tensión. Póngale cuidado a eso. En cuanto a los puntos transversos colocados de 5 a 8 milímetros del borde de la herida, son los que recomienda este estudio, y el índice de ese tamaño de la sutura con respecto a la herida menor a 4 se asoció a 3 a 4 veces mayor de riesgo de hernia incisional. Este es un ensayo controlado y autorizado, ¿sí? Fue realizado con cerca de 800 pacientes. En cuanto a ese cierre de la pared, cuando nos preguntamos cierre por planos o cierre en masa, entonces lo que encuentran es que no hay diferencias en cuanto a la hernia incisional. Se utiliza cierre solamente de la fascia a que se utiliza un cierre en masa, ¿sí? Pero sí hay mayor cantidad de granulomas en las suturas que se utilizan por planos, ¿sí? Por planos que utiliza tanto la fascia, el peritoneo, algunos que utilizan cerrar la fascia anterior, luego la fascia posterior, luego el peritoneo. Entonces, cuando utiliza usted ese cierre por planos, genera más granulomas. No hay diferencia si utilizar solamente cerrar la fascia, o sea, en masa de la fascia. En cuanto a hernias incisionales, no hay diferencias, pero sí hay mayor granuloma cuando cierras por planos. Y cuando haces el cierre de masa como tal, y se entiende masa en este estudio, que toma tanto la fascia anterior, el músculo y la fascia posterior, ¿sí? O a que solo cierres la aponeurosis, encontraron que habían diferencias estadísticamente significativas a favor del cierre de solo la aponeurosis, y esto lo evidenciaron porque cuando usted cierra, cuando coloca esos puntos bien carnudos, como lo llaman, resulta que usted está cogiendo ese tejido y esas fibras musculares se tienden a separar con las fuerzas intraabdominales generadas por el paciente, y a medida que esos músculos se comienzan a distender, ¿sí? El nudo se comienza a aflojar, y al aflojarse presenta hernia incisional después de los 3 meses, ¿sí? Que es como el promedio en la época en que presentan las hernias incisionales. Entonces, a diferencia de cuando usted utiliza solo un cierre de la aponeurosis, cierras aponeurosis, esta no se va a distender, no se va a volver más laxa con respecto al músculo, esta va a permanecer igual. Por lo tanto, la hernia incisional es menor en este grupo de pacientes. Entonces, la puntada clásica de cierre masivo utilizada durante décadas, muchos dicen, pues la tasa de dehiscencia de la herida es igual, pero curiosamente hay una mayor tasa de hernias incisionales, ¿sí?
O sea, usted ahí en el posoperatorio inmediato y en los primeros 30 días, usted tal vez no encontró una diferencia en estos pacientes. Usted le hizo el control a los 15 días después de operarlo y encuentra que la herida va bien. Pero resulta que en promedio a los 3 meses es cuando le comienzan a presentar, desde los 3 meses hasta los 2 primeros años, van a presentar hernias incisionales. Es el tiempo en el cual presentan hernias incisionales esos pacientes y por eso usted tal vez no lo logró diferenciar. Por eso son diferentes tipos de suturas que utilizan, tanto aquí utilizan suturas absorbibles, no absorbibles. Y este es otro metaanálisis en cuanto al cierre de la pared y lo que tratan de comparar es la sutura continua de absorción rápida con la no absorbible, ¿sí? Esto encontraron que había diferencias significativas en cuanto a la hernia incisional cuando era mayor la hernia incisional cuando utilizaba sutura de absorción rápida, ¿sí? Comparada con la no absorbible. Y eso tiene una explicación, pues porque la sutura de absorción rápida en el primer mes usted ya no va a tener fuerza tensil. Y recordemos que, bueno, miramos las primeras diapositivas, la fuerza intrínseca como tal de la herida, de esa herida quirúrgica, va a ser aceptable a partir del segundo mes. Por eso una sutura de rápida absorción no le va a servir, no lo va a sujetar adecuadamente esos tejidos y no va a poder afrontar los dos bordes de la herida quirúrgica y va a presentar mayor hernia incisional. En cuanto a la dehiscencia de la herida, no hubo diferencias significativas. La infección de la herida tampoco, pero la formación de granulomas sí fue mayor con la sutura no absorbible, ¿sí? En ese caso Prolene, y el dolor de esa herida también es mayor con la sutura no absorbible. En este otro grupo compararon esas suturas de absorción lenta con suturas no absorbibles. Y entonces, en cuanto a la hernia incisional, no hubo diferencias. Utilizar PDS o Prolene, no hubo diferencias en cuanto a hernia incisional. Tampoco diferencias en la dehiscencia de esa herida, ¿sí? Tampoco en cuanto a infección de la herida quirúrgica, pero sí hubo mayor tasa de granulomas en los pacientes que se les cerró la cavidad abdominal con sutura no absorbible, al igual que dolor abdominal mucho mayor en los pacientes que se cierra la cavidad abdominal con sutura no absorbible. Entonces, este es un estudio pues, que nos indica, hombre, usted comienza a cerrar esa pared abdominal con sutura en lo posible monofilamento absorbible, no utilice Prolene o sutura no absorbible, puesto que este se asocia a mayor tasa de granulomas y dolor en la herida quirúrgica. En este otro grupo, cuando comparan las suturas de absorción rápida con la absorción lenta, ¿sí? La sutura de absorción rápida presenta mayor hernia incisional. No hay diferencias en cuanto a la dehiscencia de la herida y la infección de la herida quirúrgica, tampoco en la formación de granulomas y dolor abdominal, pero sí va a haber mayor incidencia de hernia incisional, ¿sí? Y en cuanto a la sutura interrumpida de absorción rápida versus no absorbible, no hubo diferencias estadísticas significativas en cuanto a hernia incisional, a infección y dehiscencia de la herida, pero sí mayor granulomas, lo mismo con la sutura no absorbible. O sea, la sutura interrumpida de absorción rápida, esos puntos fueron realizados por puntos separados. En cuanto a utilizar monofilamento o multifilamento absorbible, o sea, un PDS o Bicril, no hubo diferencias estadísticas significativas. Tampoco lo hubo cuando compararon los diferentes tamaños entre 2, 0, 1, 0 o 0. Entonces, en cuanto a las recomendaciones que genera este grupo europeo es que, en cuanto a la técnica de cierre, idealmente utilizar una sutura continua con monofilamento de absorción lenta en una sola capa de la aponeurosis, puntos pequeños con un índice de sutura, de longitud de sutura y longitud de herida al menos 4:1 y no cerrar el peritoneo aparte. Considerar el uso de la malla profiláctica en pacientes de alto riesgo, que ya mencionamos, y cerrar defectos de trocar cuando son trócares de 10 milímetros o más.